La expresión ojo por ojo y diente por diente es utilizada muchas veces para referirse a la venganza personal. Las personas, cuando alguien les ha hecho un mal, dicen que se van a vengar aplicando la ley del ojo por ojo y diente por diente. La referencia es a la conocida ley del talión que encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en 3 de los libros de Moisés: Éxodo, Levítico y Deuteronomio. En este video vamos a hablar acerca de cuál es el verdadero significado que tuvo para las personas en los tiempos de Moisés y cuál es el verdadero significado que tiene para nosotros hoy en día la famosa ley del talión. Como siempre, lo primero que hay que conocer es el contexto. Cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, Dios les dio a través de Moisés las 10 palabras. Las 10 palabras es lo que nosotros comúnmente conocemos como los 10 mandamientos. Estas 10 palabras o 10 mandamientos son la base de la ley, pero de esas 10 palabras se deriva una serie de leyes que Dios posteriormente les dio a conocer a través de Moisés. Uno de los primeros principios que Dios estableció fue el principio de justicia equitativa. Y es de este principio de justicia equitativa que está hablando Moisés cuando habla acerca de la ley del talión. El caso que presenta Moisés es el de 2 hombres que tienen una riña. Y al estar peleando estos hombres físicamente, sale herida una mujer embarazada. Si esta mujer abortaba a causa de que la habían herido estos 2 hombres que estaban peleando, el esposo de la mujer podía ir delante de los jueces y presentar una demanda. Al mismo tiempo, el hombre podía presentar una solicitud de indemnización para su mujer que había sido herida y que había abortado. El juez era el que determinaba si esa cantidad era una cantidad justa o si la mujer en compensación merecía una cantidad menor. Pero en el caso de que la lesión hubiera sido grave y esa lesión atentara contra la vida de la mujer, ahí es cuando se podía aplicar la famosa ley del talión. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, golpe por golpe. Es importante notar de que la ley del talión no era una ley que Dios estableció para la venganza individual, sino que era una ley que facultaba a los jueces para poder establecer una pena máxima contra el agresor de la mujer embarazada. Esa pena era tan extrema que en la ley de Moisés no vemos ejemplos de la aplicación de esta ley. Ahí podemos ver de que no era un caso común, no era un caso de todos los días, sino que, como dije, es una pena máxima que los jueces podían establecer contra la agresión física de aquella mujer embarazada. Ahora, ¿qué es lo que buscaba esta ley? Como dije, la ley se basa en el principio de justicia equitativa. Y lo que la ley buscaba era de que el castigo para el agresor no fuera mayor al delito que había cometido. Eso es bien importante porque en la cultura antigua las personas normalmente se vengaban exageradamente cuando alguien les hacía un mal. Y la ley de Moisés buscaba regular esa venganza. En Génesis capítulo 34 encontramos un ejemplo de una venganza excesiva. Y allí en Génesis 34 se nos narra la historia de la violación de Dina. Dina era una de las hijas de Jacob y fue abusada sexualmente por un hombre llamado Siquem. Siquem violó a Dina, pero posteriormente se enamoró de ella. Pero los hermanos de Dina se dejaron llevar por la venganza excesiva y al principio actuaron como si ya habían olvidado la ofensa, pero por engaños hicieron de que los hombres de Siquem se circuncidaran, y cuando ellos estaban enfermos, ellos mataron a todos los hombres de la ciudad y saquearon la ciudad. Se llevaron cautivos a las mujeres y a los niños y así arrasaron con toda la ciudad de Siquem. Jacob se preocupó cuando vio la venganza que habían hecho sus hijos,
porque era un castigo demasiado excesivo. Si bien es cierto, una violación es algo repugnante, pero matar a todos los hombres de una ciudad en venganza por una violación definitivamente era algo demasiado excesivo. La ley del talión buscaba frenar estas venganzas, buscaba proteger tanto a la víctima como al agresor, porque a la víctima buscaba hacerle justicia, pero también al mismo tiempo buscaba defender los derechos del agresor, de que no recibiera un castigo mayor al delito que había cometido. En el Nuevo Testamento encontramos de que los fariseos, los saduceos y los maestros de la ley habían malinterpretado la ley del talión. Ellos enseñaban de que si alguien nos agredía o si alguien les hacía un mal, la persona tenía el derecho de vengarse personalmente. Jesús dice en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Cuando Jesús dice oíste que fue dicho, no está diciendo de que Él había venido a anular la ley, o no está diciendo de que la ley no servía, sino que lo que Él quiere decir es de que la ley había sido malinterpretada y que a continuación Él iba a dar la interpretación correcta. Por eso Él explica de que la ley del talión lo que buscaba era establecer un principio de justicia equitativa. Pero Jesús va más allá y Jesús enseña a sus seguidores de que ellos no deberían de resistir a aquel que les hace mal. No deberían de devolver mal por mal. Y si alguien les hería en una mejilla, que también estuvieran dispuestos a ofrecer la otra. ¿Cómo es posible esta capacidad de poder ofrecer la otra mejilla cuando alguien nos hace mal? Bueno, el principio de la ley del talión establecía de que la pena era vida por vida, ojo por ojo y diente por diente. Acordémonos que nosotros somos transgresores de la ley. Nosotros hemos pecado contra un Dios santo y la pena por ese pecado es la muerte. Por eso es que encontramos en el Evangelio de que Jesús, la única persona sin pecado y la única persona sin mancha capaz de poder pagar por esa pena de muerte, Él lo hizo en lugar nuestro en la cruz. Cuando Jesús muere por nosotros, Jesús está pagando lo que la ley del talión demandaba, vida por vida. Ahora que el cristiano ha sido perdonado y ha sido rescatado por Jesús, el cristiano tiene una capacidad de poder dar perdón a aquel que le ofende. Y ese es el principio que enseña Jesús. Por eso que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, él dice, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, ustedes bendigan, porque para esto fueron llamados. Ahora el cristiano, como ha sido perdonado, tiene una nueva capacidad, la capacidad de perdonar la ofensa. Así que la ley del talión no era una ley que buscaba la venganza personal, sino que al contrario, la ley del talión lo que buscaba es establecer un principio de justicia equitativa, el cual era una facultad única y exclusivamente de los jueces.